Vamos a presentarles ahora a Sofía Carrillo. Sofía Carrillo es comunicadora, es periodista, se encarga en Nativa todos los días martes de periodismo de soluciones. Es ese periodismo que encuentra cómo podemos ver la luz al final del túnel en algunos temas que siempre son más complejos que otros. Y hoy Sofía nos quiere proponer hablar de la educación sexual integral. ¿Por qué? Sofía, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Siempre es un gusto poder compartir contigo. Seguro que sí. Y la verdad, buscando las soluciones para afrontar un país tan complejo como el de nosotros, ¿no? Y en esta oportunidad queremos hablar de educación sexual integral, que si bien es cierto, es un tema no reciente, que ha sido y es parte de la agenda pública, por lo menos desde las iniciativas de la sociedad civil, es necesario no renunciar ni a hacer incidencia política para que ésta exista, ni a poder plantearla como un derecho y como una estrategia para poder prevenir violencia de género, prevenir embarazos en adolescentes, transmisión de infecciones sexuales. En fin, hay tanto que nos puede dar la educación sexual integral, además de brindarnos una vida plena, placentera, responsable, ¿no? Porque la sexualidad debería significar eso para todas las personas, el ejercicio de la sexualidad. Entonces, en ese marco y reconociendo las iniciativas que hay desde la sociedad civil, quería compartirte lo que en estos momentos un grupo de organizaciones y activistas, de las cuales soy parte, vale la pena decir, están impulsando una ley por la educación sexual integral. Ajá. Entonces, ¿No existe una ley al respecto? No existe una ley al respecto. Hay referencias interesantes en la región, por ejemplo, en Argentina, que ya hace varios años se aprobó una ley de educación sexual integral que ha permitido que haya una formación en este ámbito, no solamente de los estudiantes del colegio, sino también en la formación docente, en la comunidad, porque la idea es que la educación sexual integral pueda acercarse a las personas, pueda brindarnos otro tipo de posibilidades, reitero, en el ejercicio de la sexualidad. Entonces, hay un colectivo que es la Alianza por la Educación Sexual Integral, Sí Podemos, que trabaja, la verdad, desde el 2007, a inicios del 2007, en distintos procesos de incidencia política. Justamente en uno de los procesos de incidencia política se pudo contribuir en que en el 2008 se aprobaran los primeros lineamientos de educación sexual integral en el Perú. Estos primeros lineamientos permitieron algunos avances, siguen siendo insuficientes, pero sí algunos avances en torno al abordaje de lo que llamamos ESI, Educación Sexual Integral, en las escuelas. Además, permitió la implementación de un programa piloto en ese momento que también dieron algunos elementos que nos permiten saber que la educación sexual integral es una estrategia importante y necesaria para los niños, niñas, adolescentes. Y que obtiene resultados, además, Sofía. Y que obtiene resultados que no solamente son en el ámbito de Perú, ¿no? Estamos hablando del ámbito internacional también. UNESCO ha hecho un estudio que son orientaciones técnicas en torno a la educación sexual integral y habla de la evidencia y de cómo, por ejemplo, la educación sexual integral nos permite que se retrase el inicio de la vida sexual, porque finalmente hay que reconocer que muchas veces esto se da cuando hay, digamos, desinformación, curiosidad, poca orientación por parte de los niños, niñas y adolescentes. Y también nos permite, por ejemplo, justamente estamos viendo aquí en algunos espacios, niños, niñas, adolescentes, docentes, están compartiendo información en torno a la ESI. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo hay un acercamiento desde las organizaciones de la sociedad civil con los estudiantes que están ávidos a tener información. La ESI es un derecho, es nuestro derecho, también nos muestran los niños, niñas y adolescentes. Importante también señalar
que quienes impulsan esto apuestan por el trabajo de la comunidad educativa, de los docentes, de los padres, de las madres de familia, y también está sustentándose en estadísticas y en información. Por ejemplo, aquí en el gráfico vemos, ¿sabías que en lo que va del 2023, más del 70% de los casos reportados en violencia sexual tuvieron como víctimas a menores de 17 años? Esto es atroz. Víctimas menores de 17 años son quienes están siendo finalmente, están viendo impactada su vida por la violencia sexual. Claro. Citas este dato en el entendido que la presencia de la educación sexual integral va a permitir considerablemente bajar estas cifras. Considerablemente bajar estas cifras, ¿por qué? Porque primero trataremos, entiendo, y obviamente complementando con otras estrategias que debe darse desde el Estado, que haya otro tipo de formación en los niños, niñas y adolescentes. Niños que puedan dejar de ejercer violencia. Porque nosotros hablamos de prevención en torno al cuidado y al autocuidado, obviamente que sí, pero también es necesario hablar de prevención en torno a lo que esperamos de los niños, de los próximos hombres, que no ejerzan violencia hacia las mujeres. Y una educación sexual integral nos va a permitir eso. Entonces, no podemos seguir renunciando a su implementación a partir de las posiciones conservadoras, antiderechos de ciertos grupos. Es importante decir también que cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, estamos hablando de un derecho. Es decir, no es justo que quienes se vean afectados principalmente por esta situación sean los sectores más empobrecidos, rurales, periféricos, incluso de Lima. ¿Por qué? Porque la educación a nivel de calidad disminuye, porque el Estado, hasta el momento, tampoco nos está garantizando una educación de calidad. Un ingrediente de la educación de calidad es una educación sexual integral. Y en ese sentido también hay que reconocer que la transversalidad de la educación sexual integral no necesariamente está siendo garantía de que ésta se brinde. Se supone en estos momentos que la educación sexual es transversal, es decir, todos los docentes deberían tener la capacidad de brindar información y conocimientos al respecto. En el ámbito de tutoría se concentran algunos aspectos vinculados sobre todo, cuando hablamos de adolescentes, al autocuidado, al enamoramiento, a la prevención del embarazo, prevención de violencia, prevención de ITS. Sin embargo, esta transversalidad también ha hecho que se diluya y que quede a discrecionalidad de los docentes y de los tutores abordar o no temas vinculados a la sexualidad. ¿Cómo abordarlo, no? Así es. ¿Y cómo abordarlo? Es muy importante lo que dices, porque muchos te pueden decir, sí, yo trabajo sexualidad, porque les digo a las niñas que tienen que cuidarse y deben, no sé, las únicas responsables del embarazo, del cuidado, son las niñas, ¿no? Porque los hombres hacen hasta donde quieren las mujeres. Porque ese tipo de comentarios yo los he escuchado. ¿No? Los he escuchado de docentes, de padres, madres de familia, por la desinformación. Pero lo planteas muy bien, Sofía, porque incluso desde la buena intención de ese docente o desde su intuición de vida, plantea estas cosas que colisionan con lo que es la educación sexual integral. Claro, porque estos docentes, padres y madres de familia, también son parte sin duda, de esta sociedad. Sin duda, y de esta educación, ¿no? De esta educación y de esta sociedad que es machista, que es patriarcal, que es homofóbica, que es transfóbica. Entonces, con las mejores intenciones quizá, pero con poca información, con poca formación en educación sexual integral, se da este tipo de situaciones. Ahora, Sofía, en el mundo de la escuela, que es el gran mundo transformador, ¿no es cierto? También te encuentras con los padres de familia que tienen temor a que este relato se exprese en las aulas. Y te dicen, no, esto lo manejamos en casa. Y en casa no manejan nada, por supuesto. No manejan nada. O lo manejan de una forma que no se acomoda o no se ajusta a lo que dice la Organización Mundial de la Salud o los mejores especialistas en el tema de educación sexual integral. ¿Cómo trabajamos con padres de familia? Es parte de la comunidad educativa.
Creo que una gran ausencia en la implementación de la educación sexual integral ha sido no trabajar con padres y madres de familia. Creo que hay un interés también de muchos de ellos de poder acompañar los procesos con sus hijos y sus hijas. Sin embargo, hay mucho desconocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos informaciones contrarias de manera permanente, ¿no? En espacios, digamos, vinculados más a la comunidad. Con mis hijos de Tumetas ha sido una estrategia, creo, desde el aspecto comunicacional bastante interesante, en el sentido de que el mensaje que ha llegado y que ha calado a muchos de estos sectores es precisamente un mensaje primero basado en la mentira, en la desinformación, pero también apelando a los miedos, sí, ¿no? Es decir, y no hay nada más movilizador que el miedo, Sofía. Así es. Entonces, si yo te digo que tu hijo está en riesgo a partir de la información, van a saltar mis alertas y voy a decir, no, yo no quiero, yo me encargo, pero ¿cómo me encargo? Claro. Entonces, si nosotros trabajamos educación sexual integral, debería trabajarse con padres, madres de familia, docentes, poca atención también a la formación docente en educación sexual integral. Es verdad. Y con los propios estudiantes. Entonces, es la comunidad educativa en su conjunto quien debe participar. Y una ley para la educación sexual integral nos daría mayores posibilidades de implementación, porque tendría primero una jerarquía normativa más alta que lo que tenemos hasta el momento, que hemos visto no está siendo suficiente, y nos permitiría también apostar a que hayan mayores recursos. La inversión específica en educación sexual integral es mínima, por no decir nula. No, por supuesto, pero su impacto puede ser tremendo. Además, entendiendo que la educación sexual integral se aplica por niveles en la escuela, es decir, a los pequeñitos se les habla de determinadas cosas que tienen que ver con sus dudas, sus preguntas y sus necesidades. No vas a hablar de cosas que les hablarías a los de secundaria, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una tergiversación de los sectores más conservadores perversa, sostenida en el miedo, Sofía, que hace que los padres de familia encuentren resistencias a la educación sexual integral. Sí, esa desinformación es la que tenemos que atacar. Totalmente. Totalmente, desde los propios medios de comunicación, desde el propio Estado, que debe informar de manera permanente y sostenida a qué nos estamos refiriendo con educación sexual integral, ¿no? Estamos hablando de generar competencias en niños, niñas y adolescentes para vivir y ejercer su sexualidad de manera responsable, sí, señora, informada, exactamente, y por qué no placentera. ¿Y a qué nos referimos con eso? Digo placer y ahí Sofía, el miedo al placer. El placer. Aquí los conservas se van a morir. ¿Qué placer, no? Por placentera favor. En el sentido de que incluso los niños y niñas, cuando se saben queridos, apreciados, valorados, respetados, obviamente van a tener otra manera de enfrentarse a la vida. El tema de la autoestima, de la cual se habla muchísimo ahora, no todo, sí, tú puedes, yo puedo, ok, tú puedes, yo puedo todo, pero ese yo puedo todo tiene que tener condiciones. Sin duda. ¿No? Entonces, si yo estoy hablando de educación sexual en la niñez, estoy hablando de autoestima, estoy hablando de autocuidado, estoy hablando de que a los niños y a las niñas se les va a enseñar y fomentar tener relaciones equitativas, que un niño no crea que a una niña le puede jalar el pelo y es parte del juego, ¿no? O que finalmente se repitan quizás acciones violentas que se dan en las familias, porque también la escuela hace su trabajo, pero las familias están obviamente gran tiempo con estos niños y con estas niñas. Y cuando hablaremos con las adolescencias, hablaremos de el enamoramiento, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar del enamoramiento desde el respeto, desde el cariño, desde el aprecio, desde la valoración? Además, Sofía, es que va a ocurrir. Se van a enamorar, se van a juntar, van a ir a fiestas, se van a besar, se van a tocar, van a tener relaciones sexuales. Si tienen la información, las cosas pueden ser diferentes. Y eso es clave, porque ¿puedo yo no querer que mi hijo y mi hija de, no sé, 14, Así es, una cosa es 13, lo que yo quiero, Sofía. No se enamore, ¿no? Yo quiero, ok, yo puedo querer, no, pero eso no ocurre y hay que recordar también qué nos pasaba a nosotros a esa edad. Entonces, cierto, Sofía. Es importante a partir de eso entender que tenemos la obligación moral
de darle otras posibilidades a estos Clarísimo. niños y a estas niñas y a estas adolescentes. Clarísimo, Sofía. Necesitamos entonces, a partir de eso, esta propuesta de ley, una ley de educación sexual integral que impulsa la Alianza por la Educación Sexual Integral, que voy a decir por quiénes están integrados, Rapidito, ¿te parece? Sofía, que me tengo que ir. Rapidito, Movimiento Manuela Ramos, Flora Tristán, Impares, Asociación Calpa, CEPESJU, Foro Educativo, Creciendo, Red Interquorum, Apropó, Tejiendo Sonrisas, CIERP, Colectivo Crear, Amnistía Internacional, especialistas y activistas que participan de manera individual en este proceso. Fundamental, una alianza por la educación sexual integral. Gracias, Sofía. Muchas gracias y estaremos difundiendo ¿Seguro? cómo se pueden incorporar a esta campaña por la educación sexual integral. Ley ESI ahora, ese es el hashtag. Gracias. Muchas gracias a ti. Ahí la han escuchado, más claro imposible. Sofía Carrillo está con nosotros siempre todos los martes hablando de periodismo de soluciones. Hoy hablando de la educación sexual integral.